Capítulo 3. Teología de la gracia de Lutero. Las ansias de obtener grados académicos llevaron a Martín Lutero a estudiar las Escrituras en profundidad. Influido por la vocación humanista, se sumergió en el estudio de la Biblia y de la Iglesia primitiva. Debido a esto, términos como la penitencia y la probidad tomaron un nuevo significado para Lutero, convencido ahora de que la Iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales que el cristianismo enseñaba en las Escrituras, siendo una de las más importantes de ellas la doctrina de la justificación solo por la fe. Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. Más tarde, Lutero definió y reintrodujo el principio de la distinción propia entre la ley de Moisés y los evangelios que reforzaban su teología de la gracia. Notó que la falta de claridad al distinguir la ley mosaica de los evangelios era la causa de la incorrecta comprensión del evangelio de Jesús en la iglesia de su época, institución a la que responsabilizaba de haber creado y fomentado muchos errores teológicos fundamentales. Martín Lutero sirvió como predicador y confesor en la iglesia de Santa María, de la ciudad. También predicaba habitualmente en la iglesia del Palacio, llamada también de Todos los Santos. Fue durante este periodo cuando el joven sacerdote se dio cuenta de los efectos de ofrecer indulgencias a los feligreses. Una indulgencia es la remisión parcial o total del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después de que la culpa ha sido eliminada por absolución. En aquella época, cualquier persona podía comprar una indulgencia, ya fuera para sí misma o para sus parientes muertos que permanecían en el purgatorio. Con el dinero obtenido por dicho medio se esperaba financiar la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma, Italia, y comprar un obispado para Alberto de Hohenzollern. Lutero vio este tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder, sino como una mentira que, no teniendo base en las Escrituras, podía confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en la mentira de las indulgencias. Dejando de lado la confesión y el arrepentimiento verdadero, Lutero predicó 3 sermones contra las indulgencias en 1516 y 1517, pero su enojo siguió creciendo y, según la tradición, el 31 de octubre de 1517 fueron clavadas las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg como una invitación abierta a debatirlas. Las tesis condenaban la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso y pedían una disputa teológica en lo que las indulgencias podían dar. Las 95 tesis de Martín Lutero fueron traducidas rápidamente al alemán, copiadas e impresas. Al cabo de 2 semanas se habían difundido por toda Alemania y, pasados 2 meses, por toda Europa. Este fue uno de los primeros casos de la historia en los que la imprenta tuvo un papel importante, pues facilitaba una distribución más sencilla y amplia de cualquier documento. La respuesta del papado. Diciendo que era un borracho alemán quien escribió las tesis, el Papa León X ordenó en 1518 al profesor dominico de teología Silvestre Masolini investigar el tema. Declaró a Lutero hereje y escribió una refutación académica de sus tesis, pero Lutero replicó de igual manera y se desarrolló una gran controversia.
Lutero tomó parte en la Convención Agustina en Heidelberg, donde presentó una tesis sobre la esclavitud del hombre al pecado y la gracia divina. En el curso de la controversia por las indulgencias, el debate se elevó hasta el punto de dudar del poder absoluto y de la autoridad del Papa. En vista de su oposición a esa doctrina, Lutero fue calificado de hereje y el Papa decidió a suprimir sus puntos de vista. Ordenó llamarlo a Roma, pero fue un viaje que no se realizó por problemas políticos. Lutero, que antes profesaba obediencia implícita a la Iglesia, ahora negaba abiertamente la autoridad papal y apelaba a que se efectuara un concilio. También declaraba que el papado no formaba parte de la inmutable esencia de la Iglesia original. Una conferencia con el chambelán papal Karl von Miltitz en Altenburgo en enero de 1519 llevó a Lutero a decidir guardar silencio en tanto así lo hicieran sus oponentes. Escribir una humilde carta al Papa y componer un tratado demostrando sus respetos a la Iglesia Católica. La carta escrita nunca fue enviada debido a que no contenía retractación alguna. En el trabajo que compuso más tarde, Lutero negó cualquier efecto de las indulgencias en el purgatorio. Cuando Johann Eck retó a Karlstadt, un colega de Lutero, a un debate en Leipzig, Lutero se unió a este debate el 27 de junio al 18 de julio de 1519, en el curso del cual negó el derecho divino del solio papal y la autoridad del poseer de las llaves. Que según él había sido otorgado a la Iglesia como congregación de fe, negó que la pertenencia a la Iglesia Católica Occidental bajo la autoridad del Papa fuera necesaria para la salvación. Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos todos al servicio de esta noche. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos una vez más escuchar de su palabra. Una vez más podemos estar reunidos virtualmente para conocer más de nuestro Dios, para alabarle y para agradecerle por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a hacer una oración, hermanos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Padre, porque sin duda, Señor, podemos experimentar tu amor, Señor. Podemos conocerte, Señor. Podemos saber, Dios, que tú estás en control, Señor.
Y gracias, Padre, porque podemos, Dios, reconocer, Dios, todo lo que tú has hecho por nosotros, todo, Señor, lo que ha pasado, Señor, incluso las pruebas, las situaciones difíciles, Señor, tú las has usado, Dios, para fortalecer nuestra fe, Señor, para exhortarnos, Dios, para corregirnos, para guiarnos por donde tenemos que andar, Señor. Gracias, Padre, porque siempre, Señor, tú estás a nuestro lado y nos recuerdas, Dios, tu palabra, nos recuerdas, Señor, que tú nos amas, que tú nos salvaste, Señor, y que quieres, Dios, lo mejor para nosotros, Señor. Te agradecemos por este servicio, Señor. Te pedimos que tú uses, Dios, al grupo de alabanza, al portador de tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que seas tú en este servicio, Señor. Gózate, Señor, alégrate de esta alabanza, Señor. Que nuestra oración, Señor, que nuestro deseo, Señor, de servirte, de amarte, Señor, de alabarte, Señor, sea agradable a ti, Padre. Gracias te damos, Señor. Anima, Padre, a aquellos hermanos que no se conectan, Señor. También anima, Señor, o llega a Dios a todos aquellos que no te conocen, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a entonar el siguiente canto, hermanos, que dice, vamos a cantar, porque Dios es el único digno de recibir nuestra alabanza. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Así es, hermanos, algún día todos los reinos, todas las naciones van a reconocer quién es nuestro Dios y le adorarán. Vamos a leer, hermanos, en Isaías capítulo 61, versículo 10 y 11. Me voy a permitir leerlo. La palabra de Dios dice así: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas.
porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Gracias a Dios, hermanos, porque hay muchas razones por las cuales podemos alabar a nuestro Dios. Y la primera es por Jesús, ¿verdad? Porque su sacrificio nos trajo la salvación. Aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Jesús puso la mirada en nosotros. Él decidió ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a entonar el siguiente himno, hermanos. Medio el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén, hermanos. Y no solamente Dios nos salvó, sino también nos dio un consolador, quien nos ayuda, ¿verdad?, en ese proceso de santificación. Y vamos a leer, hermanos, la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 10. La palabra dice así: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y también el 11, hermanos. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, sin duda, ¿verdad? Hemos estado pasando tiempos difíciles, tiempos de prueba, como hace 8 días lo veíamos en la palabra, que hemos estado pasando por batallas, ¿verdad? Pero que Dios
siempre está con nosotros, siempre nos está fortaleciendo y como dice el versículo 10, que Él nos está perfeccionando y que Él nos va a afirmar, Él nos va a fortalecer y Él nos va a establecer, hermanos. Así que cualquier situación que usted tenga, cualquier necesidad, deposítele en Dios, hermanos, porque Él es el único que puede darnos esa paz, el único que puede darnos ese descanso que nuestra alma necesita con tantas ideas, tantos bombardeos, tantas voces en nuestra cabeza que quieren que desistamos de nuestra fe, hermanos. Y el siguiente canto dice que dejemos, ¿verdad?, que Él nos gobierne, que Dios nos guíe por donde Él quiere que nosotros andemos. Solamente, hermanos, nosotros tenemos que dejar que Dios obre en nuestras vidas, obedecerle, aferrarnos, ser constantes en la oración, hermanos. Y vamos a entonar el siguiente canto. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad.
Gracias, Señor, por estos momentos, Padre, que nos permites alabarte, Señor. Gracias, Padre, porque nos recuerdas en tu palabra, Señor, que tú estás en control, Señor. Que tú nos amas, Dios, pero que es necesario, Padre, que pasemos por pruebas, Señor. Que es necesario, Señor, que experimentemos dolor, Señor. Pero sabemos, Dios, que tú nos consuelas, Señor. Sabemos, Dios, que tú conoces cada situación por la cual nosotros pasamos, Señor. Y que tú, Dios, nos levantarás, Señor. Que no dejarás que el justo caiga, Señor. Al contrario, nos vas a librar, Señor. Enséñanos, Dios, a ser pacientes. Enséñanos, Señor, a aceptar, Dios, todo lo que viene de ti, Señor. ¿Cómo no aceptaremos también la adversidad, Señor, si aceptamos lo bueno, Señor? Recuérdanos, Señor, todo lo que has hecho, Señor. Recuérdanos lo que harás, Señor. Recuérdanos tu palabra, Señor, porque a veces somos olvidadizos, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que tú nos restauras, Señor. Sabemos que tú nos fortaleces, Señor. Danos, Dios, danos entendimiento de todo, Señor, lo que tenemos que entender, Señor. E incluso, Señor, aun cuando no nos reveles todo, Señor. Gracias, Dios, te damos por Jesús, porque, Señor, su obra fue perfecta, Señor, que no necesitamos añadir nada, Señor, ni buenas obras, Dios. Todo, Señor, todo Jesús lo hizo perfecto, Señor. Gracias te damos, Dios, recibe esta alabanza con olor fragante, Señor, delante de ti. Queremos, Dios, ser aceptados delante de ti, Señor. Limpia, Dios, limpia los corazones de aquellos que estén desanimados, de aquellos que estén alejados, Señor. Atráelos, Dios, con lazos de amor, Señor, porque sabemos, Dios, que tú, Dios, haces tu obra en tu tiempo, Señor, y que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Gracias te damos, Dios, por estos momentos que estamos delante de ti, Señor, que podemos reconocerte, Dios, que podemos agradecerte por todas las bendiciones, Dios, que hay en nuestra vida, Señor. Bendice, Señor, bendice a tu iglesia, Señor, anímala, fortalécela, edifícala, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que es sobre todo nombre, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Corónate, Señor, con nuestra alabanza, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y así, hermanos, tengamos disposición para escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy en voz de nuestro hermano Alberto Islas. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, muy buenas tardes. En esta hora vamos a analizar el capítulo 7 de Nehemías, desde los versículos 5 hasta el versículo 73 en su parte A. El título de la predicación de esta tarde es Los que volvieron con Zorobabel. Los que volvieron con Zorobabel. Y a modo de introducción, podemos decir que algo acerca del Imperio Persa. Palestina, que fue el lugar donde estaba establecido el pueblo de Israel, siempre fue un espacio muy apetecido por los imperios mesopotámicos, así como también por el pueblo de Egipto, ya que tenía muchas ventajas, entre ellos que era la ruta de acceso al mar Mediterráneo y era un paso militar y comercial para los asirios y los persas. Palestina estuvo bajo el control de Egipto durante muchos años. Y después, cuando el imperio asirio cobró fuerza, le quitó el dominio a Egipto de Palestina y él lo tomó. Posteriormente a Asiria
el imperio babilónico fue quien tuvo el dominio sobre esta zona, sobre la zona de Palestina. En el año 539 a.C., los persas, el imperio persa, bajo el rey Ciro II, le quitaron el poder a Babilonia y conquistaron a Babilonia y por lo tanto pues tuvieron acceso a todo el territorio que ellos dominaban. De hecho, los persas dominaron una parte muy amplia desde lo que era parte de la India hasta lo que es Grecia. A diferencia de Asiria y Babilonia, que deportaban a las poblaciones conquistadas, los persas se presentaron como liberadores. Presentaron una política diferente y permitieron que el regreso de los exiliados a sus lugares de origen, así como también el ejercicio de su propia cultura, de su lengua, de su religión, y además apoyaron la reconstrucción de los templos locales. Esto queda evidenciado en el libro de Esdras. Estas políticas se implementaron estratégicamente para mantener la unión del imperio. Tenían fuertes tributos y un desarrollado aparato militar y administrativo que les aseguraban el control del imperio y en todas sus provincias. Tanto en Isaías 45, como en Esdras 1, Ciro, el rey de Persia, es llamado por Dios para rescatar a los judíos exiliados y devolverlos a su tierra. De esta manera, el Antiguo Testamento interpreta teológicamente los sucesos políticos en la región, desde la convicción de que es Dios quien mueve los imperios, tanto para castigar, como en el caso de Asiria y Babilonia, como para salvar a su pueblo. Así vemos que en el año 333 a.C., el imperio persa cae ante las fuerzas de Alejandro Magno y entonces Palestina pasó a manos de los griegos. Entonces, teniendo este antecedente, vemos el capítulo 7. Es importante que muy rápidamente revisemos algunos puntos de los primeros 4 versículos de este mismo capítulo. En este capítulo 7 de Nehemías, Nehemías ya ha terminado los muros de Jerusalén, la reconstrucción de los muros de Jerusalén, y se preocupa ahora por 2 asuntos. Uno, por ver bien asegurada y guardada la ciudad, y por otro lado también por verla poblada. Y para ello registra y pone por escrito a las familias que habían regresado de la cautividad. Aunque la ciudad estaba segura, la gente no quería mudarse a Jerusalén. La mayoría vivía fuera de los muros de la ciudad y aparentemente preferían vivir en los alrededores de la ciudad. En estos primeros 4 versículos, Nehemías se plantea un nuevo objetivo, que es animarles a entrar y aprovechar la ciudad que Dios había provisto para ellos, para su protección. Y con ese propósito y pensando más adelante, Nehemías nombra 2 encargados para poder gobernar Jerusalén, aun cuando él no estuviera, puesto que tiene en su mente que debe regresar a servir al rey Artajerjes, puesto que solamente le había dado un permiso por un cierto tiempo, un cierto periodo de tiempo. Entonces, teniendo esa idea en mente, él propone a 2 encargados para dirigir a Jerusalén.
A ellos les encomienda el cuidado de la ciudad y les encarga que velen por la paz y la seguridad del pueblo. Uno de ellos es Ananí, su hermano, que es quien le había llevado las noticias y que está mencionado en el capítulo 1 de este libro de Nehemías, que le había llevado las noticias de la desolación de Jerusalén. De él se dice que es hombre íntegro y que verdaderamente amaba a su país. Y el otro era Ananías, el jefe de la fortaleza de Jerusalén, es decir, de la ciudadela que protegía el templo. Y de él se dice que era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. También da órdenes acerca de en qué horarios, por decirlo de esa manera, deben de abrirse y cerrarse las puertas de la ciudad, ya que el perímetro de la ciudad de Jerusalén era muy grande y aún había muy pocas casas reedificadas y menos todavía habitadas. Y por eso había edificado los muros para que dentro de ellos pudiese albergar a una gran población. Ordenó también a los jefes de la ciudad que además del cuidado de cerrar las puertas al anochecer y atrancarlas, pusieran guardias en el muro para que en caso de que hubiera algún peligro ellos pudieran dar la señal de alerta. Y tomó además una medida muy eficaz para cuidar, para montar la guardia. Dio la orden más bien de que la gente que estuviera viviendo cerca del muro vigilara junto a su casa, vigilara delante de su casa. Así de esa manera pudiera tener posiblemente mucho más cuidado, sabiendo que estaba cuidando no solo el muro y a la ciudad, sino también a su propia familia. Así vamos al versículo 5 al 73. Aquí vemos que existe otro proyecto de Nehemías para poder llevar a cabo sus planes y sus programas. Él sabía bien que la seguridad de la ciudad depende primero de Dios y después del número y valor de sus habitantes, más que de la altura y solidez de sus murallas. Y por eso pensó que sería conveniente pasar revista al pueblo, a fin de saber qué familias anteriormente habían habitado en Jerusalén, para que volviesen a morar allí y qué familias podían venir a reedificar casas en Jerusalén y quedarse a vivir ahí. Y nos dice el versículo 5a de este capítulo 7. Entonces mi Dios puso en mi corazón. Entonces puso Dios en mi corazón. Después de establecer el sistema de defensa, se tomó un censo para saber a ciencia cierta quiénes habían regresado del exilio. Este censo tenía como propósito dejar una constancia exacta de las familias y su residencia ancestral, es decir, quiénes habían vivido en qué lugar, en qué parte de Jerusalén, en qué parte de Israel, y si habían vivido dentro de la ciudad o no, y quiénes y cuánta gente. El censo realmente no se atribuye a la capacidad, a la prudencia o la reflexión de Nehemías, sino dice a la gracia de Dios que se lo sugería y dirigía. Entonces puso Dios en mi corazón. ¿Y qué método usó para ponerlo por obra? Nehemías hizo caso de esa idea de Dios, de esa sugerencia de Dios, de levantar un censo. ¿Qué método usó para ponerlo por obra? Nos lo dice en el mismo versículo 5, en la parte B. Dice que reuniera a los nobles y a los oficiales y al pueblo para que fueran registrados según su linaje.
Entonces convocó a los jefes y al pueblo para enterarse del estado general de las familias, su número, su fuerza y su ubicación. Y nos dice la palabra que mientras se llevaba a cabo, descubrió un registro del primer destacamento que vino bajo la dirección de Zorobabel, es decir, el registro que se encuentra en Esdras capítulo 2. En este registro, la lista de familias que regresan con Zorobabel a Judá está organizada por categorías, y la mayoría de estas categorías hacen referencia al personal necesario para el funcionamiento del templo en Jerusalén. Algunas familias están identificadas con su pueblo de origen, y en este caso, cuando Esdras llevó a cabo el censo, las genealogías tenían también como propósito autenticar quienes tenían derecho a ser considerados verdaderos israelitas. Bueno, entonces dice que descubrió el registro y entonces revisó ese antiguo libro de esa genealogía y lo comparó con el presente censo que él había levantado. Y se repite aquí la cuenta de Esdras 2, pero vemos que si lo comparamos, que hay diferencias, hay algunas diferencias. Y estas diferencias se explican por la diferencia de circunstancias en que fueron hechos los registros. El de Esdras, por ejemplo, fue hecho en Babilonia, mientras que el de Nehemías se hizo en Judea, después de ser reedificados los muros de Jerusalén. También es de esperarse que en un lapso de tantos años habría diferencias por fallecimientos, nacimientos y otras razones. En particular, por ejemplo, que algunas personas tenían dos nombres, como por ejemplo en mi caso, yo soy Luis Alberto. Algunos me conocen por Luis, otros me conocen por Alberto. Y sucede lo mismo aquí. Por ejemplo, Nehemías 7:24 menciona a un Jarif, que es la misma persona que menciona Esdras 2:18, pero lo menciona como Jorá. Entonces, Jarif y Jorá son la misma persona, pero tienen dos nombres diferentes. Además a esto podemos añadir que el texto sin vocal, en el texto sin vocales pues era más fácil equivocarse al transcribir nombres pocos conocidos, y lo mismo sucedía con los números, especialmente cuando el manuscrito estaba un poco borroso en algunas partes. Asimismo, era muy importante investigar con exactitud acerca de las personas a las que correspondía el deber de ministrar en el altar y dirigir los servicios del templo. Y para llegar a una información exacta era muy valioso el registro que hizo Zorobabel en la primera ocasión. Nos dice este versículo 5 que para el censo el autor comienza con los líderes. Y después nos menciona en el versículo 7 quienes vinieron con Zorobabel, y empieza con aquellos que son los líderes también. Nos dice que después de ellos prosigue a mencionar a otros grupos. Después empieza por los líderes y después menciona a otros grupos que no vamos a mencionar en este momento. Vamos a mencionar aquellos que son más relevantes. Así tenemos en el versículo 39 que se menciona a los sacerdotes. Y nos dice los sacerdotes, hijos de Jedaías, de Jesúa, etcétera, etcétera. Y son tantos y tantos y tantos. En el versículo 43 nos habla de los levitas. Y nos dice también que son de hijos de una familia, de descendientes de una persona, y que son el número X.
Y después en el número 44, en el versículo 44, nos habla de los cantores. Nos dice los cantores, hijos de Asaf, 148. Y nos menciona también en el versículo 45 a los porteros. Aquí cabe hacer mención que en el versículo 43 habla de levitas, en el 44 de cantores y en el 45 de porteros. Sin embargo, los cantores y porteros también eran levitas, aunque aquí se hayan clasificado por separado. Esto lo podemos ver en Primera de Crónicas 24 y en Primera de Crónicas 26. Los porteros eran los responsables de guardar las cámaras y tesoros del templo, así como de mantener el control de los utensilios y ofrendas en el templo, así como abrir las puertas del templo cada mañana. Después nos vamos al versículo 46, donde nos dice que los servidores del templo. Aquí nos habla de los servidores del templo. ¿Quiénes eran estos servidores del templo? Literalmente el nombre significa los dados, aquellos que fueron dados, aquellos que fueron entregados. Y se nos dice que David y los magistrados los habían dado para servir a los levitas en Esdras 8. Así como los levitas habían sido dados a los sacerdotes, como se menciona en Números 3. En el caso de los servidores del templo, varios de sus nombres no son hebreos, por lo que se cree que eran cautivos de guerra sometidos, por ejemplo, como los gabaonitas, que Josué sometió a servidumbre para hacer las tareas más humildes. Luego, en el versículo 57, nos habla de los hijos de los siervos de Salomón. Y esto se menciona solamente aquí, en el capítulo 11 de Nehemías y en Esdras 2, 55. Su nombre y su agrupación con los servidores del templo sugieren también que fueron extranjeros sometidos por Salomón a determinadas tareas para distintos servicios. Y sugiere que los siervos de Salomón hacían trabajos seculares. Luego, en el versículo 61 y 63 encontramos algo muy interesante. En el 61 nos dice que encontraron a unas personas las cuales no pudieron demostrar su casa paterna ni su linaje si eran de Israel. Eran unos desconocidos. Entre los listados se encontraron que algunos no pudieron demostrar que verdaderamente pertenecían al pueblo de Dios por nacimiento. Este problema, pues al principio no parecía ser tan grave ni tan serio, hasta que se dieron cuenta que algunos de ellos eran sacerdotes. Y así lo vemos en el versículo número 63. En el versículo 63 nos dice que de los sacerdotes nos dice los nombres, y después en el versículo 64 nos dice: buscaron sus documentos genealógicos, pero no los hallaron y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador, o sea, Nehemías, les dijo que no comieran de las cosas más sagradas hasta que hubiera sacerdote para usar el Urim y el Tumim. Entonces estos sacerdotes, que eran desconocidos, de origen desconocido, no podían ejercer como tales hasta que pudieran verificar y comprobar claramente su genealogía, pues era requisito indispensable para conservar la pureza ritual libre de cualquier contaminación. Nehemías insistió en que los que ministraran en el lugar santo fueran de pureza intachable. Y este requisito
nos ilustra la importancia de la pureza personal que Dios requiere de su pueblo. No solamente en aquel entonces, sino aún ahora. Mucho más ahora. Ahora que todos somos hijos de Dios y que somos sacerdotes. Por eso los sacerdotes no podían entrar en funciones en aquel entonces. No podían entrar en funciones hasta que el Urim y el Tumim determinaran la selección divina. ¿Qué es esto del Urim y el Tumim? De manera muy concisa, podemos decir que el Urim y el Tumim estaban en el pectoral del juicio del sumo sacerdote. Para esto nos podemos remitir a Éxodo 28:30. Ahí nos menciona que el Urim y el Tumim estaban sobre el pectoral del juicio que portaba el sumo sacerdote y mediante los cuales se manifestaba la voluntad de Dios en casos difíciles y dudosos. El llevarlas habilitaba al sumo sacerdote a consultar al Señor dentro del lugar santo, poniéndose cerca del velo, con su mano sobre el Urim y el Tumim, presentaba su petición de parte del pueblo y pedía el consejo de Dios, quien como soberano de Israel daba respuesta en medio de su gloria. Continuamos en el versículo 67. Luego en el versículo 67 nos habla de algo también curioso hasta cierto punto. Nos dice: los siervos y siervas eran esclavos. Y nos da un número de 7,337. Y dice que había cantores también. El hecho de que había esclavos, o sea, ahí lo contradictorio es que aparentemente algunas familias de judíos habían progresado económicamente y tenían esclavos y que tenían cantores y cantoras y que aquellos que vivieron en Babilonia progresaron económicamente y regresaron de Babilonia a su pueblo ya siendo acaudalados y teniendo siervos y siervas, esclavos. O sea, es algo difícil de entender. Unos esclavos que tenían esclavos a su vez. A veces es difícil entender cómo ellos que fueron esclavos y que fueron sometidos a servidumbre en contra suya, pudieron someter a servidumbre en contra de la voluntad de esas personas a otros para servirles a ellos. En fin. Y se nos dice que estos cantores no eran de los que servían en el templo, sino que ellos se dedicaban a amenizar el ambiente en las casas de sus amos. Después de este asunto del censo, se nos menciona que en los versículos 70 al 72, que al igual como sucedió en Esdras, se levantó una ofrenda voluntaria muy importante, empezando por el Nehemías, empezando por el gobernador Nehemías. Se nos dice que se hizo un registro minucioso de las contribuciones hechas para la obra de Dios. Él puso el ejemplo y después los nobles, los principales del pueblo hicieron lo mismo y el resto del pueblo también contribuyó de manera generosa, de acuerdo a las posibilidades que cada uno había tenido. Y hasta aquí nos dice que hasta ahí termina el asunto aparentemente. Nos dice en el versículo 73 que cuando el proyecto se terminó, cada uno regresó a su casa o a su pueblo sin tomar posesión de la ciudad que Dios les había restaurado.
Nehemías había hecho lo necesario para invitarlos a que formaran parte de los habitantes de la ciudad de Jerusalén, puesto que, como se nos menciona desde el capítulo 6, Jerusalén era una ciudad muy amplia, muy grande, y, y que estaba pues totalmente destruida. Nehemías hizo todo lo necesario para reconstruir los muros y para empezar a reconstruir las viviendas, pero la gente aún así se rehusaba a vivir dentro de la ciudad. De hecho, está establecido así específicamente en el versículo 73. Cada uno regresó a su casa sin tomar posesión de la ciudad que Dios les había restaurado. A través de esta historia se nota la persistencia y cuidado de Nehemías para realizar y llevar a cabo la obra que Dios le había asignado. Él puso todo su empeño, todo su conocimiento, toda su entereza, todo su ser para llevar a cabo la obra que Dios le había asignado. Y en el servicio a Dios no se espera nada menos. No se puede esperar nada menos. Dios no espera nada menos de cada uno de nosotros. Que pongamos todo lo que está de nuestra parte, todo el empeño, toda la voluntad, toda la capacidad para llevar a cabo la obra que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros. Dios nos ha asignado las ciertas obras a cada quien. Y Dios no nos ha encargado llevar a cabo obras que van más allá de nuestra capacidad. Y el llevarlas a cabo depende totalmente de nosotros. Nosotros debemos de pedir que Él nos dé el entendimiento, la capacidad, la entereza, la fe, la voluntad para llevarla a cabo. Porque Dios nos ha puesto una tarea, nos ha encomendado una serie de tareas a cada uno de nosotros y Él no espera menos de nosotros que nosotros la llevemos a cabo. Y dice en el versículo 5, entonces mi Dios puso en mi corazón. Siempre debemos buscar la dirección de Dios. Debemos buscar la dirección de Dios y que Él ponga en nuestro corazón aquello que tenemos que hacer. Debemos buscar la dirección de Dios en todo lo que hagamos, en el día a día, cada día, todos los días que nos dé el Señor. En el versículo 5 también se dice que se levantó un censo para conocer el origen genealógico de cada uno. De igual manera nosotros también hemos sido registrados y tenemos también inscrito nuestro nombre en un registro. Nuestro nombre está en un registro. Está inscrito en el libro de la vida. Gracias a Dios por ello. Dios levantó un censo de todos aquellos que hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y en el versículo 61 y 63 nos dice que había desconocidos comunes y sacerdotes desconocidos que no pudieron demostrar su linaje. A este respecto, el hermano Matthew Henry dijo, bendigamos a Dios porque nuestra fe y nuestra esperanza no están fundadas en sutilezas de nombres, números, genealogías y cronologías, sino en las grandes verdades del Evangelio. Y así es. Gracias a Dios, nosotros no necesitamos pertenecer a una genealogía humana especial. Somos y pertenecemos a la familia de Dios. Y primera de Pedro 2:9 nos dice,
un pasaje muy conocido por todos nosotros. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a nuestro bendito Padre, porque antes éramos desconocidos, pero ahora somos linaje escogido, pueblo adquirido a precio de sangre, por el sacrificio bendito de Cristo, nuestro Salvador en la cruz. Y ahora nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, gracias a nuestro bendito Salvador y Dios. Gracias a nuestro bendito Salvador y Dios. Hermanos, en este tiempo en el que estamos viviendo situaciones muy difíciles, situaciones inesperadas, una enfermedad, un virus que ha venido a transformar el mundo. Un virus que ha venido a trastornar nuestras vidas. No ha venido a transformar nuestras vidas, ha venido a trastornar nuestras vidas, este virus. Muchas cosas han cambiado en nuestra vida. La rutina diaria del trabajo, de la escuela, de ir al súper, de ir en el transporte público, de reunirnos en la iglesia, en el templo, de reunirnos en el templo como un solo cuerpo para adorar a nuestro Dios y recibir su palabra. Han cambiado. Pero lo que no ha cambiado es Dios. Dios no ha cambiado. A nuestro Dios no lo tomó por sorpresa este virus. Nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. A Él no lo tomó por sorpresa. Y esta situación, pase o no pase, cambie o no cambie, se controle o no se controle, pasa a segundo plano porque nosotros sabemos que estamos en las manos de nuestro Dios, que Él suple con abundancia todas nuestras necesidades, todas nuestras discapacidades, todas nuestras enfermedades. Todo Él lo conoce. Él sabe todo, absolutamente todo acerca de nosotros. Sabe nuestro pasado, sabe nuestro presente y sabe nuestro futuro también. Y para nosotros lo más importante es saber que tenemos un Dios inmenso, supremo, poderoso, 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 que vela por nosotros y que está con nosotros y que Él no nos deja, sin importar las circunstancias, sin importar lo que pase, pase lo que pase. Él está con nosotros, ha estado con nosotros, sigue con nosotros y seguirá estando
con nosotros. Así como estuvo con el pueblo de Israel, así como lo sacó de la esclavitud, a nosotros nos ha sacado de la esclavitud del pecado, a nosotros nos ha librado de la muerte y ahora tenemos la vida eterna. Tenemos la vida eterna gracias a Dios por el sacrificio de Jesús, nuestro bendito Salvador en la cruz. Él murió y resucitó y nosotros morimos y resucitamos juntamente con Él en la cruz. Y desde ahora podemos disfrutar la vida eterna, la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque no estamos solos, no estamos solos sin importar cuál sea la circunstancia. Demos gracias a nuestro Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Porque tenemos de nuestro lado a un Dios todopoderoso, al Creador y sustentador del universo con el solo poder de su palabra. Con tu pura palabra, Señor, al sonido de tu voz, al sonido de tu palabra, los mundos, los universos, las constelaciones guardan el equilibrio y obedecen al poder de tu voz. ¿Cuánto más no lo obedecerá este mundo tan pequeño? Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos libras de la ira de Satanás, porque nos libras de la ira de nuestro enemigo, nos guardas y nos escondes en el hueco de tu mano, Señor, de todos los embates del enemigo. Afirma nuestra fe, afirma nuestra fe. Gracias, bendito Dios. Exaltamos y bendecimos tu bendito y santo nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo, hermanos. Que Dios les siga bendiciendo. Y recuerde siempre, el Señor está con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte y caluroso abrazo, un fraternal abrazo. Y primero Dios, pronto estaremos juntos nuevamente. Dios les bendiga. Bajo estas circunstancias de crisis, por primera vez Lutero se refirió públicamente al Papa como el Anticristo. Algunas de las reformas que Lutero proponía eran la disminución del número de cardenales y las demandas de la corte papal, la abolición de los ingresos del Papa, la renuncia del papado al poder, la abolición del peregrinaje dañino, la eliminación del excesivo número de días santos, la supresión del convento de monjas, de las limosnas y de los lujos, la abrogación del celibato del clero, entre otras cosas. Respecto a la Cena del Señor, rechazaba la enseñanza de que este acto en sí fuera el sacrificio ofrecido a Dios. Acerca del bautismo, enseñó que éste traía la justificación solo si se combinaba con la fe salvadora en el receptor, y mantenía el principio de la salvación incluso para aquellos que cayeran y se reivindicasen. Para él, el bautismo en agua y la Cena del Señor eran considerados como sacramentos, dado que solo estos dos tenían un signo visible divinamente instituido. Y negó como sacramentos la confirmación, el matrimonio y la orden sacerdotal. En su obra La libertad cristiana escribió que la completa unión con Cristo es solo a través de la fe.
También habló de la entera libertad de un cristiano como sacerdote y rey, y acerca del amor hacia el prójimo. El Papa advirtió a Martín Lutero que se arriesgaba a la excomunión a menos que negara 41 puntos de su doctrina, por lo que Lutero le envió un escrito al Papa diciéndole: «Yo no me someto a leyes al interpretar la palabra de Dios». Fue así que en 1521 se publicó el decreto papal donde se excomulgaba a Lutero. Ese mismo año Lutero fue llamado a una asamblea del emperador Carlos V donde se le exigió renunciar o reafirmar su doctrina. Le presentaron copias de todos sus escritos y le preguntaron si todavía creía en lo que sus obras enseñaban, así que Lutero pidió un tiempo para pensar su respuesta, el cual le fue concedido. Él oró, consultó con sus amigos y se presentó a la asamblea al día siguiente. En la asamblea se le pidió que respondiera explícitamente: «Lutero, ¿rechazas tus libros y los errores que contienen?». Lutero respondió: «Que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Que Dios me ayude». En los siguientes días se hicieron conferencias privadas para determinar el destino de Lutero. Antes de que la decisión fuese tomada, Lutero abandonó Worms. El emperador redactó el edicto el 25 de mayo de 1521, declarando a Martín Lutero prófugo, hereje y prohibiendo sus obras.